Hola, bienvenidos a este nuevo video. Para el día de hoy les traigo un dulce de lenteja. Los ingredientes a utilizar son una libra de lenteja, una astilla de canela, 2 clavos de olor, una panela o piloncillo y 1 litro de leche. Entonces, para empezar, lo primero que vamos a hacer es vamos a cocinar la lenteja. Bueno, ya tenemos cocida la lenteja. Ahora la vamos a licuar con la leche. La leche que se le puede echar a este dulce, cualquiera, puede ser leche entera, deslactosada, leche en bolsa. Y ahora la vamos a colar. Pasarla por un colador, porque siempre la lenteja tiene como especie de una cascarita. Entonces vamos a sacársela. Este dulce de lenteja también lo pueden hacer con azúcar. Si ustedes quieren que le queden con un colorcito marroncito, pues lo hacen con panela. Pero también lo pueden hacer con el azúcar. Cualquiera de las. Así queda, miren, todo lo que le colé. Si ustedes quieren hacerla sin colar, también se puede, porque igualmente esto no es tampoco perjudicial. Miren, también lo pueden hacer sin colarlo. Entonces ya lo estamos colando. Vamos ahora a llevarlo al fuego y le echamos la panela y le echamos la canela y el clavo de olor. Ya tengo la panela partida en pedazos, pedacitos bien pequeños, y la vamos a echársela para llevarla luego al fuego. La cantidad de leche puede variar. Si ustedes le quieren echar 1 litro más, le pueden echar, o sea, entre más leche le eche al dulce, queda más sabroso. Pero se demora un poquito más en estar, porque queda un poquito más aguado. Llevémoslos ahora al fuego.
Igualmente yo le eché la mitad de la panela y voy probando a ver cómo queda de dulce, porque no me gustan los dulces muy empalagosos. La otra panela la tengo bien picadita también, esperando a ver qué tanta panela necesita. Entonces por ahora no hay necesidad que estemos encima del fogón meneándola. Apenas tiene toda la llama alta, apenas ella empiece a hervir, le vamos a bajar la llama. Le echamos la otra parte de la panela, porque la probé y estaba desabrida, entonces echamos el resto de la panela, revolvemos vamos a bajarle la llama porque ya está hirviendo a una llama media alta, y cuando seque más se la bajamos a una llama más baja, porque recuerden que el dulce hay que estar muy pendiente que él se puede ahumar, se puede pegar y coge un olor como ahumado, entonces hay que estar muy pendiente de eso. Invito a aquellas personas que no se han suscrito a mi canal a que se suscriban. Si les gusta mi contenido, que me regalen un me gusta. Y a aquellas personas que están suscritas, les doy las gracias, porque sin ellas no es posible seguir creciendo. También las invito a que toquen la campanita para cada vez que yo haga un video le lleguen las notificaciones. YouTube le avise que subí video. En mi canal tengo variedad de dulces, muy recomendables todos. Tengo el dulce de leche, tengo el dulce de papaya, el dulce de árbol del pan, el dulce de yuca, el dulce de guayaba, el dulce de breva y una cantidad de dulces que ustedes pueden hacer para esta Semana Santa, para esta semana de Pascua, Semana Mayor. Este es un dulce cómodo, no es un dulce que es tan caro y que es muy rico, muy delicioso. Queda así como arenosito. Miren, algo muy rico que es en todo dulce se llama pega. Es los orillos estos. Miren, le sacamos los orillos y esto es delicioso. Esto es lo más rico de un dulce. Igual cuando ya el dulce está, la gente se pelea por el caldero porque saca la pega, que es lo más rico que tiene el dulce. Ahí donde está el dulce más concentrado y más delicioso. Muy rico. Ya está bastante adelantado. Seguimos con el proceso de la meneada. Y él debe evaporar un poquito más para que esté. Cuando ya el dulce quiere estar, es cuando ya empieza a hacer los volcancitos. Él empieza a hervir, es donde tiene uno que cuidarse de no quemarse. Y ahí empieza el proceso para que el dulce esté. Miren, este dulce ya va estando, ya está haciendo los volcanes.
Hay que tener mucho cuidado, miren los volcanes. Bueno, ya este dulce ya está, miren, se está viendo el fondo del caldero cuando uno le pasa la cuchara y él se trata de ver abajo el fondo. Una recomendación, el dulce no se debe meter en la nevera caliente porque se daña. Hay que dejarlo reposar. Y cuando uno va a repartir el dulce, hay personas que cogen la cuchara y la van probando y la vuelven a meter. No, la cuchara que se coge para el dulce no debe ser la que se prueba, porque el dulce se puede dañar. Entonces son recomendaciones, son tips que yo le doy para que ustedes sepan cómo es cuando uno hace un dulce. Y miren, yo no le saqué el clavo ni la canela porque se lo saco ahora que les sirva por porciones. Este es un dulce que se puede hacer también para vender. Acá en Colombia, en la Semana Santa, hacemos intercambio de dulces, lo regalamos y también vendemos. Entonces es una fuente de ingreso para aquellos hogares que no tienen un trabajo fijo. El rebusque, esto es lo que se llama rebusque. Miren, también la otra prueba que yo les dije es la de la cuchara, que hacemos así, miren, queda así. O también cogemos un vaso de agua y echamos un poquito de esto y ella de una vez se endurece. Vamos a apagar el dulce. Mientras lo apagamos, y si el dulce queda en el fogón, debemos seguirlo revolviendo porque él queda todavía con la calor de la estufa y se nos puede pegar. Entonces, o cogemos y lo trasladamos sencillamente para el otro lado. Si les gustó este video, no se le olvide regalarme un like, suscribirse a mi canal. Un abrazo y nos vemos en otra oportunidad.